Ayer conocimos que la Junta Electoral de Zona de Mérida enmendó el error que se produjo en el volcado de datos de los resultados electorales en una mesa y hacía modificar así el número de concejales en los comicios locales de la capital autonómica, de tal manera que el PSOE perdió un concejal en favor de Vox, lo que permite la entrada de la número 2 de este último partido en la corporación municipal y deja la lista encabezada por Rodríguez Osuna en 13 ediles en lugar de los 14 que les había asignado en el cómputo del domingo. Aunque este resultado no afecta a la mayoría absoluta de los socialistas, influye en el futuro de Vox, que con este nuevo escenario ya puede conformar grupo municipal propio. Pero es que esta misma situación se ha reproducido en muchos ayuntamientos del país, cambiando incluso el signo político de la alcaldía del municipio afectado. En todos los procesos electorales siempre ha habido algún error, al menos eso recuerdo desde que tengo conocimiento, pero tan numerosos como en estos últimos comicios no. Hasta ahora podíamos presumir de que tenemos un sistema de recuento de votos del que enorgullecernos hasta este domingo, porque según parece el error no proviene de los representantes de mesa designados aleatoriamente, cuyas actas son impecables, sino de la operación en la que se pasan los datos de las actas al sistema informático por carecer de un doble control al que suele someterse esta ingesta de datos. Y todo esto proviene, una vez más, de los contratos a la baja que la Administración adjudica a las ofertas más baratas. Lo que ha pasado en estas elecciones ha sido muy llamativo por tratarse de unas elecciones en las que, como siempre, hay 1000 ojos puestos en cada dato que se publica. Pero es que esto viene siendo ya una tradición en las cagadas de la Administración en otro tipo de actuaciones, como las obras civiles, por ejemplo, por contratar la oferta más barata. Tenemos el ejemplo más claro en el AVE extremeño. A ver si este ejemplo sirve en lo sucesivo para demostrar que hay que modificar la ley de contratos de la Administración Pública y establecer los controles necesarios a la hora de establecer un criterio de adjudicación, porque no siempre la mejor oferta es la más barata. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a esta picota, la edición número 974. Es jueves y vamos a hablar indudablemente de elecciones, pero también de otros asuntos que nos deja la actualidad de la jornada con nuestros picoteros de los jueves. Hoy están con nosotros Antonio Amores, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal tu semana y tu jornada electoral? Como siempre, bueno, fue divertido, la verdad, porque eso de verlo desde fuera da gusto. Al menos más tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Y, hombre, gracias a Dios tengo amigos en todas las fuerzas políticas y lo seguí de una forma muy interesante, porque conozco lo de dentro y lo de fuera, entonces fue muy interesante. Javier Segura, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú llegaste por los pelos, ¿no? Pues mira, llegué para el recuento y conecté con Televisión Extremeña, que magnífico el trabajo que hicisteis esa noche larga tratando de dar los datos al instante y haciendo valoraciones sobre la marcha. Y bueno, ya el cansancio me pudo del viaje y a la mañana siguiente ya dije, bueno, leo los titulares que no creo que cambien mucho, pero mira por dónde, con esto de los errores, los volcados de datos, no fue el lunes, pero el martes nos estrenamos con novedades, ¿no? Cierto. Que había que cambiar, que un concejal menos en Mérida, que si uno más en Badajoz, que si los 88 de Puigdemont. De Zafra. En Zafra. Cierto. O sea, hay una serie de cosas que decía uno, vaya, pues sí que esto está siendo movidito. Ciertamente, ahora hablaremos de ello. Juan Francisco Blanco, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo fue tu noche electoral? Pues larga, como era de esperar. Sí. Muy larga, este año ha sido más larga por el tema de las europeas. Sí, acabamos tarde. Bueno, siempre después pues te quedas ahí hablando un rato, analizando, primer análisis así a vuela pluma, de sensaciones más que nada. Pero bien, yo qué sé, otras elecciones más, otro cartucho al cinturón y yo qué sé, a seguir con la vida política, que no todos son elecciones. No, indudablemente. Pero es bonito, esto de las noches electorales son bonitas. Sí, A mí al menos me gusta sí, mucho. Son divertidas. Menos mal que son cada 4 años.
Sí, pues en cada ciclo. Bueno, cada 4, ¿sabes? Ya llevamos unas cuantas, vaya. Sí. Los últimos 3 años. Bueno, ¿y qué pensáis de esto del error en el volcado de datos? Tú que eres informático, por ejemplo. Hombre, efectivamente estoy de acuerdo con lo que has comentado antes, de que del sistema de contratación del Estado está muy mal hecho. De hecho, yo lo he sufrido como empresa, ¿no? Que ves que los que dan el servicio cada vez dan menos calidad. Bueno, yo creo que todo, ¿eh? Se ha visto hace poco con el tema de las ambulancias, ¿no? El problema tan gordo que ha habido, que ha llegado uno que ha hecho una oferta que temblaba y se ha cargado al resto, ¿no? Que ofertaba algo sensato y con cabeza. Siempre en teoría están protegidas las bajas temerarias, las famosas bajas temerarias, pero al final no están tan protegidas, o sea, perdón, no se las excluye como debería ser. Y hay que darle una vuelta tremenda a ese tipo de contratos, porque es que va en nuestra calidad, ¿no? Es preferible siempre gastarse un poquito más, porque nadie da duros a 4 pesetas. Al final todo viene de lo mismo, ¿eh? Al final viene la modificación de la ley de contratación con el sector público, es hija de la modificación del artículo 155, o sea, el 135 de la Constitución. O sea, eso la firmamos Partido Popular y PSOE, modificaron la Constitución, estabilidad presupuestaria, y a partir de ahí todos los problemas. Y los que tenemos empresas y a veces, y sobre todo en regiones como Extremadura, tenemos que contratar con administración, pues es puñetero, es complicado. Y además porque compites con gente de fuera que tiene posibilidad de hacer esas bajas temerarias, y aquí estás desarmado y no puedes hacerlas. O casos que yo creo que ya hemos comentado aquí alguna vez, que yo he venido, de tener empresas grandes que solo tienen grandes departamentos de administración, ofertan y luego subcontratan, porque existe la posibilidad de vender esos contratos que se le han adjudicado a empresas locales que tienen miga. Incluso son las que ofertaban también y no pudieron. Quedaron excluidas. Efectivamente. Hecho, hay un caso que ahí era, ¿os acordáis que comentamos también el tema de las cláusulas que nosotros incluíamos en el programa, que eran las cláusulas verdes, ¿no? De huella ecológica? Pues vienen a incidir en ese sentido, para intentar paliar de alguna manera, o habrá que utilizar la imaginación para darle solución, porque si no, lo llevamos crudo. Es muy necesario, porque la calidad cada vez va bajando más. De hecho, conozco un caso, no voy a decir la empresa, pero una empresa que estaba trabajando bien, perfectamente, se caducaba, ¿no? Tenía que renovarse el contrato, vino otra que ofreció menos, bastante menos, se llevó el tema y contrató a todos los que estaban trabajando, a la misma gente que estaba trabajando, y les bajó el sueldo a todo el mundo. Pasa continuamente. Y es una auténtica pena. Mi experiencia, que es en los servicios sociales, nos ha ocurrido también, efectivamente. En los procesos de licitación, o al final obtener algún servicio, o prestar algún servicio a la administración pública, lo primero que verifica en el concurso es que la empresa efectivamente cumple con los requisitos necesarios para poder ser contratada. Segundo, tiene que haber una propuesta técnica o una valoración técnica. Y la tercera es la oferta económica. Y en el concurso, con otras empresas, lo último que se abre es la oferta económica. ¿Qué está ocurriendo? Pues que efectivamente la propuesta técnica incluso no es valorada, no es contemplada en el propio concurso, sino que la empresa cubre con los requisitos, ¿cuál es la oferta económica? Y nos estamos llevando sorpresas muy desagradables. Hablamos de un volcado de datos informáticos, o hablamos de una obra pública, o hablamos de atención a personas. Es que en cualquiera de los ámbitos, hombre, los errores no son lo mismo, pero en el ámbito social, en el que tratamos con personas y problemas relacionados con las personas y los servicios sociales, la sensibilidad es enorme. Y tenemos después los problemas que tenemos en cuidado en atención a domicilio, en residencia de mayores, en fin, o sea, que surgen problemas. Y bueno, yo espero que eso se pueda revertir, no solamente con la huella ecológica, sino también con las propias cláusulas sociales. Y que pensemos en los modelos más apropiados de empresa, como se tienen que dar en Extremadura. Extremadura, ninguna entidad, ninguna empresa es competitiva respecto a cualquiera de otros. Al contrario, saldríamos perjudicada, o se le aplican unos correctores, que son esas cláusulas de las que estaba hablando Juan Francisco, ¿no? La huella ecológica, o cláusulas sociales, o refuerzo del propio personal que tiene en Extremadura, ¿no? Pero hay que discernir entre los datos que se contrató desde la Junta de Extremadura para la organización de las elecciones autonómicas, que no ha habido problema, y los datos que sí contrató el Ministerio del Interior con una empresa. Hasta ahora, según hemos conocido, era Indra, la empresa pública, la que llevaba todo ese sistema. La conozco. Más que bien, mal que mal, ha funcionado. Bueno, o ha venido funcionando, tendría sus errores también, pero ha venido funcionando. Y ha sido en este proceso electoral cuando se ha sacado a oferta pública
la licitación de ese contrato para el volcado de datos informáticos, donde se ha producido la cagada por la baja temeraria, que al parecer ahora se está escarbando y se ha sabido que ¿Quién es la empresa que la ha hecho? No lo sé exactamente, pero bueno, Bueno, no ha trascendido el nombre por otra ahora. empresa, vamos. Es una empresa privada. Pero de hecho, ojo, insisto, no quiero recalcar que el problema no viene por la calidad de la gente que trabaja, sino por la poca gente que trabaja, que obliga Ese es el problema. a exigir Antonio, más según a la parece, gente. yo he escuchado esta mañana y he leído ayer también a un experto informático en este tipo de asuntos, y decía que al parecer este tipo de procesos se cuenta o se debe hacer con un doble chequeo, que se llama. Siempre, efectivamente. Con un doble chequeo. Pues el doble chequeo no se ha hecho por el tema de la oferta económica, se ha hecho solamente el volcado de datos, no ha habido nadie que haya revisado eso, y al final pues estos resultados son los que han salido. Aún con doble chequeo, ya no solamente es que cada uno ocupe un puesto, es las horas que ocupa ese puesto, que hablando ahora del tema del cumplimiento horario, ¿no? Y a la velocidad que tiene que sacar las cosas, porque falta gente que le pueda apoyar. Entonces eso es lo que principalmente disminuye la calidad del producto ofrecido, sinceramente. Bueno, fruto de esto es que la Junta Electoral de Zona de Mérida quitó un concejal, como ya conocen ustedes, al PSOE de Mérida en favor de Vox, tras detectar este error en el recuento de votos en una de las mesas electorales del Instituto SED de Buruaga. Según relatan fuentes consultadas, 40 papeletas de Vox fueron contabilizadas al partido Actúa, y aunque en el acta sí se reflejó correctamente, parece que el error se cometió al transferir los datos en el sistema informático y se produjo al contrario. Este cambio ha provocado que con la ley DONT, que se utiliza para asignar concejales, el PSOE pase de tener 14 a 13, por lo que la socialista Pilar Amor se quedará fuera de la nueva corporación municipal, a menos que alguno de los antecesores en la lista renuncie para ocupar otro puesto de responsabilidad. Tras esta corrección, la número 2 de la lista de Vox, Marta Gervasia Garrido, pasará a tener acta de concejal. Al final, Osuna formará grupo con 13 édiles, pero no pierde la mayoría absoluta que le otorgaron las urnas el pasado domingo. Lo que sí cambia, es lo que hemos comentado antes, es que Vox sí podrá ya formar un grupo municipal propio, con las prebendas que en principio se establecen si la cosa no cambia. Juan Francisco. Sí, si la cosa no cambia. Efectivamente. Pero bueno, claro, el PSOE tiene mayoría absoluta, puede hacer lo que quiera con el reglamento, está en su derecho. Entonces, bueno, estaremos a expensas de que en principio no debería, pero bueno. Dicho esto, el único análisis que yo puedo hacer de este asunto es que, claro, visto el tema, al final a Unidas por Mérida ha sido a quien más le ha costado el concejal, el número de votos, me refiero. O sea, cosa que es curiosa, ¿no? El tema de siempre del reparto a través de la ley DON. ¿Por qué? ¿A cuánto se ha quedado del tercer concejal? 332 votos, si no recuerdo mal. No hubiera salido el siguiente concejal. Pero es que es complicado. O sea, estos son cuentas complejas de hacer, pero vamos, ha estado muy cerquita. Y claro, cuando más cerca te quedas, pues más caros han sido los que has obtenido, lógicamente. Dicho eso, pues bueno, las elecciones, como decía antes de empezar, no lo son todo. O sea, bueno, ha habido unas elecciones, hay unos resultados, habrá que gestionarlos, hay que vivir con ellos. Pero una organización política no es solo un proceso electoral o los subsiguientes procesos electorales. De hecho, nosotros ya ahora tenemos más actividad. Tenemos una caseta en la Feria del Libro, una caseta que siempre montamos todos los años, de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Y ahí, si queréis, podéis comprar libros, o camisetas incluso tenemos este año, el 25 de marzo, conmemorativa. La obra de teatro de Víctor Chamorro también estará por allí, en formato libro. Y bueno, pues ahí andamos, siguiendo con el camino. Sí es cierto que sí influye en cómo gestionar la legislatura, ¿no? Sí. No es lo mismo dar con un grupo que tiene mayoría absoluta y que puede hacer lo que quiere, a tener que negociar con por ejemplo, con... Bueno, ahora, sin salirse de la línea pues claro, y de la coherencia que uno tiene marcada, ¿no? Como organización política a lo largo del tiempo, pues claro, tienes que ver de qué manera te estructuras, ¿no? Alrededor de la actividad política en el ayuntamiento. Buena lógica, en este caso, pues los compañeros Álvaro y Monse, que estarán en el ayuntamiento, tendrán, como siempre han tenido nuestros concejales, total libertad y tal, pero claro, desde un punto de vista que tampoco puedes influir mucho más en las decisiones del gobierno. O sea, va a contar contigo, si hasta ahora ya había sido así, en estos últimos 4 años, el gobierno había contado con nosotros cuando ha deseado y cuando ha querido, sin ninguna necesidad, ahora con mayoría absoluta, con más razón, ¿no? Lógicamente.
Dicho esto, bueno, pues a disposición de la gente de Mérida para llevar las propuestas que coaliguen con nuestro programa al ayuntamiento, lógicamente, ¿no? Y a seguir haciendo pues otro tipo de actividades fuera de la institución, que también son muy necesarias. Javier. No, y escuchando a Juan Francisco tiene razón, ¿no? Es decir, afortunadamente la vida de los partidos va más allá de unas elecciones, pero no se nos olvide que son grupos de interés, y como grupos de interés, pues el interés se tiene que ejercer o materializar en las formas de gobierno, en las formas de poder que se pueda llevar a cabo, ¿no? Esto es como todo. Sí, sí, los resultados han sido malos, si vas por ahí. Yo no lo niego, Álvaro no lo negó, no lo negamos nadie. No, para nada. No eran los que esperábamos. Para nada, fíjate que, está claro, fíjate que, o sea, quiero decirte que para nada deseaba en ese sentido, y lo he comentado en las tertulias que he estado aquí en La Picota, siempre lo he comentado, que a mí desde el punto de vista de sociología y de participación ciudadana, siempre me ha parecido muy atrayente el fenómeno de ese movimiento que nace en las plazas, que reivindica, que se pone de acuerdo, ese movimiento y ese espíritu del 15M, del 15M, cómo se va trasladando y se va conformando en un partido político, porque justamente tiene el interés de poder participar de una manera decisoria en la vida política, y eso se hace en el ejercicio de gobierno. Por eso decía que claro, como me interesan los procesos de participación, me interesan los partidos que van más allá de solo me presento a las elecciones. Lo voy a poner más claro. Vox, hasta ahora, en Mérida, lo que ha representado es que se ha presentado a las elecciones. Ciudadanos, hasta ahora, en Mérida, representa que se ha presentado a las elecciones. Por si vemos claro. Entonces, sí, ¿no? Me interesa un partido que vive la participación ciudadana y que la canaliza pues en sus espacios de poder, los que puede tener. Que en este caso ha tenido 2 concejales, pues a mí me parece, y siempre me ha parecido muy acertado, el que desde el ideario y desde la visión que tiene Podemos o que tenía Izquierda Unida, pues se ha dado siempre un contrapunto a veces muy discordante y otras veces muy coincidente con la intención de gobierno. Fíjate que a mí la pérdida de este concejal lo que representa en este caso es que todos los grupos van a tener grupo municipal. Todos los partidos políticos van a tener grupo municipal. Eso me parece positivo si no hay ninguna modificación por parte del alcalde del reglamento, y les va a dar capacidad para poder ejercer bien pues su labor, unos de gobierno y otros de oposición. Ahí, como comentaba yo antes, debería cambiar ¿cómo se dice? Las asignaciones que se dan al grupo, que recortó Acedo en su mandato, porque es que no se puede hacer política hoy en día a nadie, ni ningún grupo que esté en la oposición le han quitado prácticamente todo. Yo creo que lo deseable es que todos tengan las asignaciones y tengan la capacidad de poder ejercer su labor de oposición o su labor de gobierno, porque eso al final beneficia desde el punto de vista del control, desde el punto de vista del seguimiento, desde el punto de vista de hacer propuestas, de participación en las comisiones, de participación en la Junta de Portavoces, o sea, lo que es una participación plena y transparencia, porque obviamente se cuenta lo que pasa. Estos 40 votos, estas 40 papeletas que se han modificado del Instituto SAE de Buruaga, ha significado la pérdida del concejal número 14 por 15 votos, en el caso de Pilar Amor. O sea, 15 votos han determinado que deje de ser una socialista y pase a ser una de Vox. La importancia del voto que tantas veces decimos, ¿no? En unas elecciones municipales es que jugamos al voto. Sí. Es como para decir, estos 15 amigos son los que me han fallado, que no fueron a votar. Y mira por dónde me he quedado sin ser concejala, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. De hecho, la anécdota del autobús del Mérida lo sabéis, ¿no? No tenía yo. Pues por lo visto se habían ido 400 aficionados, casi todos del PSOE, a ver al Mérida. Y por lo visto, por el horario de descanso del conductor, no llegaban a votar. No llegaban. Y al final consiguieron llegar y votar. Bueno. Yo en cualquier caso que me fui de vacaciones, regresé, ya hice mi voto antes por correo, para no tener el problema de decir, ¿y si hubiera sido yo también? ¿Y si por uno? ¿Y qué nos puedes contar de tu experiencia del voto por correo? Porque hay verdaderos suplicios de personas, testimonios de personas que han pasado un calvario para poder, no en estas elecciones, pero sí en las generales, para poder ejercer su derecho al voto por correo. Pues mira, no tuve ninguna dificultad, hice la petición de voto por correo. Unas colas tremendas, una mala planificación en ese sentido. Hice la solicitud del voto por correo en la previa a las elecciones generales, antes del 28 de abril. Ya me comunicaron en el escrito de que se iba a proceder al envío de la carta certificada para que me personara en la oficina de correo a partir del 6 de mayo. Yo me iba justo de viajes el 16 de mayo, cogía el vuelo
Y el 15 de mayo a mediodía en el buzón de casa estaba el acuse de recibo de que me personara. O sea, que esa misma tarde me estaba presentando un correo para hacer Apurado, voto. Y fue muy rápido. Sí, sí. Si no, claro, apuradísimo. Apurado. Si no, yo pues no hubiera podido ejercer el voto por correo y hubiera tenido que venir pues como los del autobús del Mérida. Corre, 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 que si no, Pilar Amor va a tener que buscar a 16 amigos, o la de Vox va a tener que decir que dónde estaban los suyos, ¿no? Exactamente. A ver, Antonio, ¿qué opinas de todo eso? ¿De qué parte? De esta que hemos hablado del tema del cambio de voto, ¿no? Lo que estamos hablando ahora. A ver, ha sido unas elecciones curiosas, sorpresivas para mucha gente. Una vez más, las encuestas han vuelto a acertar. Le daban prácticamente la mayoría absoluta y así ha sido. Bueno, una de ellas, ¿eh? Sí, bueno, Hubo la dos, de Eloy le del daba Perico mayoría de absoluta. Extremadura, no. Yo a mí me ha sorprendido realmente. Lo que sí he visto, que creo que ha habido mucho... Curiosamente, la de Eloy, que nadie creía. Que nadie creía. Que nadie creía. Ciertamente. Porque Yo- le metió cocina. Sí. Le metió cocina a Tezano. Y como le metió cocina a Tezano, pues mira por dónde, los ingredientes de Tezano ahora funcionan. Sí, yo creo que ha habido, de hecho, en la porra que te dije, salvo ese fallo, porque evidentemente Vox es un partido más nacional que local. De momento, porque como tú bien dices, no ha gobernado localmente, con lo cual no sabemos qué es lo que ofrece. El tema es que yo, por la experiencia de lo que ha pasado, ha habido mucho voto de castigo, de lo que he oído, de gente que me ha comentado, incluso gente de PP que ha votado a PSOE para chinchar, ¿no? Un poco dolidos, ¿no?, por cómo se ha quedado el tema de la situación del partido, cómo se ha tratado, cómo se ha gestionado. Ciudadanos, yo sabía que los 7.200 de las nacionales no iban a cuajar como asito, le daba unos 4.000, me he equivocado por ciento y pico. Y bueno, y Unidas Podemos, Unidas Por Mérida. Unidas por Mérida, casi te lo acerté, ¿no? Casi. Más o menos. La única donde patiné fue en eso, en haberle dado a Vox más, basándome más en las cifras nacionales que en las locales. Sí, a todo esto hay que explicar a nuestra audiencia que después del programa del jueves pasado, pues les obligué a hacer una porra, igual que hicimos con las generales cuando estaba Javier, y efectivamente hicieron aquí una porra. Tanto Juan Francisco Blanco como Antonio Amores, y Antonio le daba al PSOE en 9-10, ahí te quedaste lejos, al PP 5-6, acertaste, Vox 4-5, también te pasaste ahí los tres, por pelo. te digo, los tres de ahí. Ciudadanos acertaste 3-4 y Unidas por Mérida 2-3 también acertaste. Juan Francisco le dio al PSOE 10, se quedó lejos, al PP acertaste 5, Ciudadanos 3, también acertaste, Unidas Podemos yo creo que fue más un deseo. Hombre, claro, además lo dije. Que una cuestión racional, 4, y a Vox le diste 3, han sido 2, o sea que bueno, más o menos no ibais mal encaminados, salvo por la mayoría absoluta, que yo creo que poca gente se la esperaba. No sé si el propio candidato, se lo vamos a preguntar después, porque tenemos a Antonio Rodríguez Osuna en una entrevista que vamos a realizar a continuación de este espacio. Digo que poca gente se esperaba una mayoría absoluta, bueno, tan contundente, ¿no, Javier? Fíjate que las veces que he tenido oportunidad de hablar con concejales de distintos partidos, ¿no? Sí que es verdad de que acariciaban un mejor resultado que el que podían haber tenido en las elecciones anteriores, no pensando en esa mayoría absoluta de 14, que es la que se conoció el 14, en la noche electoral, el domingo por la noche, ¿no? Tenían mucho el efecto, o sea, por un lado tenían viento a favor de las elecciones generales, tenían viento a favor del trabajo que venían realizando y que no había habido ningún ruido ni siquiera en el periodo de la campaña electoral, tenían a favor de que efectivamente en tiempo y forma se conocía quiénes formaban la candidatura, el programa electoral que querían llevar a cabo, e incluso dentro del programa electoral venían escritas cosas que ya se estaban viendo realizadas antes incluso de formar la próxima legislatura. Por ejemplo, pues lo que es el desdoble de la avenida del Polígono El Prado, pues había tramos que decía en la campaña electoral, o sea, en el programa electoral venían incluidas y ya se estaban incluso abriendo e inaugurando, ¿no? Pero sí que por otro lado tenían un miedo de la relajación que pueda haber, de decir, van a ganar y como van a ganar me quedo en casa, ¿no? Exactamente. Ese miedo, ese run se entendía. Yo también quiero decir de que creo que no ha sido una legislatura fácil, no ha sido una legislatura fácil en ningún ayuntamiento. Y en el de Mérida, por sus características, menos, porque tiene un enorme peso del personal funcionario,
en el presupuesto, con lo que te deja muy poco margen para tú poder realizar cosas, y encima teniendo la obligación del compromiso de pago dentro de unos plazos, Hacienda que te está vigilando y que no te permite, teniendo que disminuir una deuda, ajustando. Sí, o sea, no ha sido estás una obligado a legislatura, bajarla. no ha sido una legislatura fácil, en el que ha habido que hacer mucha ingeniería contable para realmente ajustar bien las cuentas y encima dar una respuesta. Espero que podamos vivir una nueva legislatura un poco más expansiva, en el sentido de manejar presupuestos de otra manera, en el que pues se pueda también revertir en una mejora de los servicios y de las atenciones que se dan a la ciudadanía, ¿no? Bueno, tienen 4 años, que también era necesario ya en Mérida un periodo legislativo doble, ¿no? más alargado, porque llevábamos periodos de 4 en 4 y de cambios y bandazos, ¿no? Y encima con una crisis como la que ha azotado, ¿no? Y la que viene. Y la que viene. Y la que nos están anunciando, ¿no? Efectivamente. Sobre el tema del Partido Popular, Antonio, Pilar Nogales ha tenido el objetivo, o tenía al menos el objetivo de mejorar los resultados de las generales, lo ha hecho. Sí. Pero ahora, ¿en qué situación quedaría el Partido Popular? Hombre, con estos 5 concejales. El partido, sabían que iba a ser complicado. De hecho, se sabía que no se iba a alcanzar nunca los 8 concejales que se tenía antes, y se afrontaba también que podía haber, ya se avisó un poquito con los votos en las elecciones nacionales, en generales, y se sabía que podía ser una torta gorda. Ten en cuenta que también se ha acabado una especie de etapa, ¿no? De tantos años que ha estado haciendo aquí. ¿Pero se ha acabado? Yo creo que sí. De hecho, es necesario por sanidad, ¿no? Un poco mental, un poco de aire nuevo, de ideas nuevas, de fuerza, de energía, que siempre es bueno cambiarla. Y bueno, ha habido ilusión. Tenemos de hecho nuestro compañero de la picota, el Pepe número 2, con mucha experiencia y una grandísima persona, va a aportar mucho ahí a Pilar, ¿no? Pero el problema que tiene ahora mismo el partido, principalmente a mi modo de ver, es el clarear y clarificar totalmente el tema de la presidencia local. Tienen que una especie de refundación, tiene que ocurrir una especie de refundación donde quede claro un liderazgo, donde todo el mundo aúna como Fuentepejuna, ¿no? Y curar un poco las heridas de la gente enfadada que, como me consta, ha votado al partido, digamos, contrario, ¿no? Que es el que más daño le hace el voto, porque ya no es que te dejo de votar, es que voto al que te hace, a tu enemigo, ¿no? Al Madrid-Barça, ¿no? Sí, es verdad. Entonces hace falta. Y bueno, y el tema de la incursión de Vox también le ha hecho daño, porque son votos naturales suyos, de un partido que no existía. De hecho, casi todos vienen de allí, ¿no? De votantes del Partido Popular. Y eso es otro pero. Si tú sumas las dos, lo que tiene ahora mismo, lo que ha conseguido Pilar y lo que ha conseguido Ángel Pelayo, suman prácticamente lo que tenían hace 4 años, prácticamente. El Partido Popular ha obtenido 5.351 votos y Vox casi 2.000. Y tenía 8.300. Y tenía efectivamente 8.443, más los que se hayan podido ir a Ciudadanos también. Exactamente, pero vamos, que prácticamente lo comido por lo servido en cuestión de área ideológica, ¿no? ¿Dónde está el futuro? En recuperar a gente del PSOE, lo dudo, ¿no? Son ideologías muy distintas, pero sí a gente de Ciudadanos que pueda estar más pro de alguien que esté que tenga ideas claras y que tenga un proyecto de ciudad importante. Bueno, y Juan Francisco, en el caso de Unidas por Mérida, de 4.200 creo que era... sí, aproximadamente. Pues se ha quedado al final en 2.600. Ha perdido un 45% casi del voto, ¿no? Sí, lo que he dicho antes, los resultados no son buenos, evidentemente. O sea, se ha retirado una parte de los apoyos que teníamos, habrá que ver por qué. Y bueno, sí es cierto que, por hacer un análisis también un poco así relativo, o sea, por poner un poco de contexto, en Mérida seguimos sacando mejores resultados que la media regional, con lo cual, bueno, algo entendemos que tendrá que ver, ¿no? La labor que se hace aquí en Mérida política. Bueno, ha sido la única oposición que ha habido. Sí, la única. 4 años. Justo que hablabais antes del tema este. Bueno, yo decía, y desde no sé si Izquierda me Unida. el análisis, que a la confluencia la ha salvado, yo creo que Izquierda Unida.
Sí. A ver, sin saber exactamente qué votos procede de cada partido, pero viendo los resultados prácticamente y Es un comparándolo buen con la autonómica, yo creo que en cierto modo ha pasado eso, ¿no? Sí, pero en general estamos en un escenario en el que no nos beneficia, ¿no? Políticamente los resultados han sido malos, el partido está perdiendo apoyo a nivel de voto, eso es lógico, tendremos que ver cómo recuperamos esos apoyos y lo mismo que decía antes, tendremos que seguir haciendo pues nuestra labor, ¿no? Que no es solo institucional, seguir siendo coherente y ahora bueno pues también habrá que hacer análisis, como digo, coger los datos, despiezarlos, hacer análisis, hacer un poco de terapia también de grupo, que es necesaria, y recomponernos y seguir para adelante. O sea, si esto no, vamos, que a nosotros en nuestra tradición política no es la primera vez que hemos estado en épocas bastante peores. Y hay cuestiones positivas que tendremos que seguir explorando, ¿no? El hecho de habernos sumado a otra gente es muy bueno. O sea, ahora somos más. Eso, el simple hecho de ser más gente nos dota de más capacidad. Pues te iba a preguntar justo eso, digo, a lo mejor no creéis que haberos juntado con Unidas Podemos, ¿sabes? O bueno, ya no sé ni cómo llamarlo. Unidas por Mérida. Unidas por Mérida, pero con Podemos. Grábatelo. Bueno, Izquierda Unida y Podemos. Y Sí, Equo. bueno, haberos unido con Podemos. No, me refiero a haberos unido con Podemos para formar Unidas por Mérida, ¿no? Pero ¿eso nos ha podido vosotros lastrar como Izquierda Unida? ¿En qué sentido? A nosotros no, o sea, quiero Gente decir, que a lo mejor dice, como van con, con Podemos, no quiero votar ya, Izquierda pero Unida. no me quiero remitir solo a eso, o sea, eso es una realidad obvia. El número de apoyos que tenemos es el que es. Hay evidentemente también una traslación a nivel, es que claro, el análisis de unos resultados electorales, primero que es farragosísimo para nuestra audiencia y yo creo que además tiene que ser muy pormenorizado para que exista un debate interesante. O sea, hay una transferencia de nivel nacional que evidentemente pasa con el PSOE, o sea, ha tenido unos resultados muy grandes en las autonómicas y municipales, también fruto de las generales. O sea, todo este tipo de cuestiones también hay que tenerlas en cuenta y en consideración, ¿no? Luego te puedes estar fustigando, digo, nosotros tal. Bueno, es una responsabilidad compartida y tal. A lo que voy, eso no es lo único. O sea, y vuelvo a repetir, para mí lo más interesante de la confluencia, que no es una cosa que tú digas, nos vamos a juntar porque vamos a tener 2 votos de aquí, 2 votos de allí, 4, y vamos a doblar la representación y tal. No, es porque hay una connivencia, hay una unión, una afinidad con la otra parte que entendíamos, y ya lo entendíamos cuando éramos 2 grupos municipales separados, que teníamos una acción prácticamente similar. Es cierto que quizás nosotros marcábamos el paso, por experiencia, por sabiduría, por lo que fuera, marcábamos el paso en la acción de oposición, y ahora, bueno, pues somos más. Y yo me quedo con eso, o sea, como algo positivo. Sí. Somos más manos, más brazos y más cabezas para pensar y más ojos para ver. Lo que pasa es que el peso relativo que tenía Podemos en el 2015 lo ha perdido. Digamos que la balanza ahora está mucho más nivelada en un 50-50 o incluso en algunos municipios como Mérida por encima de Izquierda Unida respecto de Podemos. Sí, pero que decir, eso es los complicado. elementos de discusión cambian. Porque es complicado, cuando te sumas no puedes decir, este me ha votado a mí porque soy yo. Es verdad, tienes toda la razón. Los datos son... Pero esas son las cuentas que se hacían a la hora de configurar las candidaturas. Claro. No me vayas a negar que eso no era así. No, sí te lo niego. O sea, sí, en el caso, yo te hablo del caso nuestro concreto. Y yo lo he hablado aquí también y creo que Miguel Ángel también lo ha comentado. O sea, hemos tenido bastantes asambleas tratando el tema y esto se ha tratado. O sea, sabíamos y éramos conscientes que posiblemente, o sea, uno de los escenarios es que 2 más 2 nos sumen 4. Pero, vuelvo a repetir, no nos hemos sumado solo para sumar votos. O sea, si fuera así, pobre unión habríamos hecho, ¿no? Vale. Porque entonces ahora estaríamos en un escenario de, hostia, pues hemos sacado una mierda de resultados, a tomar por culo, cada uno a su casa. No, esto no es así. O sea, ahora seguimos tan unidos como la semana pasada. O sea, y Monse es mi compañera igual o más que la semana pasada. Y Raúl lo mismo. O sea, y Francis lo mismo. O sea, la gente de Podemos siguen siendo mis compañeros hoy. Porque se ha hecho un trabajo previo en el que ya ha habido compenetración, ha habido trabajo previo. Además, si para algo sirve una campaña electoral, precisamente es para eso. Para sentarte y trabajar. Y trabajando es como se conoce más la gente. Decir, sí. Y eso es maravilloso. Y hemos tenido 2, hemos tenido las generales y las autonómicas y municipales. El secretario general de Izquierda Unida, que ahora mismo se me ha ido el nombre, que no te lo puedo... Alberto Garzón. Alberto Garzón, por eso era el número 3. ¿Cómo? Sí, es donde iba. Si se unen 2 fuerzas,
el 1 de la segunda tiene que ser el número 2, no el 3. Si es un reparto equitativo, ¿no? Depende también del peso específico que tenga cada Ahí voy. fuerza, ¿Dónde iba tal, él? lógicamente. ¿Ahí dónde iba él? Ahí voy. Pero bueno, Ahí en voy. el caso de Mérida, pues nosotros entendíamos que la trayectoria, la labor que habíamos desempeñado y tal, pues nos otorgaba la capacidad para liderar la candidatura. Lo que pasa es que pero aquí también esto hemos hecho se una campaña establece, muy yo creo, coral. Se ha establecido un sistema de compensaciones, ¿no?, en la confluencia. Porque a nivel nacional el tirón de Podemos, evidentemente, era mayor que el de Izquierda Unida. Sin embargo, por ejemplo, en unas autonómicas, la estructura que tiene Izquierda Unida como partido en 40 años de democracia no la tiene Podemos en los 4 o 5 que lleva, ¿no? Claro. Y esa cultura de partido que tenía Izquierda Unida y de cómo hablar y coaligar dentro de Izquierda Unida otras muchas formaciones políticas y otras formas de hacer, pues parece que no le ha servido de aprendizaje a la gente de Podemos en muchos sitios, desgraciadamente, porque se ha desvanecido, porque no han sido capaces de mantener la fortaleza de participación, porque ya se empezó a ver cuando el segundo encuentro de Podemos en Madrid, En Vista Alegre. en Vista Alegre, efectivamente, a la hora de votar los indicadores de participación no eran ya tan elevados, porque parecía que era más una participación virtual, ¿verdad?, vía correo electrónico y redes sociales, que propiamente de la calle. Las elecciones municipales, bien lo sabe Juan Francisco, se ganan estando con la gente en la calle y compartiendo las necesidades de la gente en la calle. Lo Está decía clarísimo. Antonio, los 4 años de oposición que ha hecho Álvaro, Sí, de es forma cierto, singular, es cierto. aquí en Mérida, no ha sido Amparo. porque la No, gente no le te mandaba olvides de cositas por Amparo. redes sociales, ¿eh? No, evidentemente no. Evidentemente no. O sea, hemos estado en muchos sitios, con muchas asociaciones, trabajando codo con codo, y bien lo sabe el equipo de gobierno del PSOE, y en fin, haciendo pues lo que sabemos hacer, que es patear esta ciudad e intentar, pues desde nuestro punto de vista, ofrecer soluciones a las cosas más mundanas. O sea, que esto no es cambiar el mundo de la cabeza a los Habéis pies. hecho campaña los 4 años. Exacto, Sí. exacto. Sí, y luego, ¿Qué es lo que, claro, es lo que hay que hacer? exacto. ha Es lo llegado, que hay que hacer. ha llegado la campaña y bueno, a lo mejor pues igual hemos confiado un poco en que la gente se había dado cuenta, o no sé, sinceramente, tendremos que analizar, ¿no? Porque es verdad que sí que nos hemos quedado con ese sabor amargo de decir, el trabajo que se ha desarrollado no acompaña los resultados, pero bueno, nos quedamos tranquilos en el sentido de que el trabajo que se ha desarrollado no ha caído en saco roto. Por suerte tuvimos un encuentro ahí con el PSOE a nivel presupuestario que consideramos que fue positivo y que llevó a cabo cuestiones muy necesarias. También es verdad que aquí os tengo que tirar de las orejas, ha habido muchas que os la habéis quedado por el camino porque os ha dado la gana. Eso es así, el PSOE se ha quedado muchas cosas del acuerdo que hicimos presupuestario por el camino porque no han querido. Y hemos insistido, pero no se ha movido ficha en ningún sentido. Y eso, bueno, pues igual a lo mejor teníamos que haber puesto de manifiesto ese tipo de cuestiones. Y eso es algo que nos ha dolido especialmente porque, bueno, las negociaciones fueron más o menos bien y ahí quedó. Que es lo que decía antes, o sea, al final, cuando tienes una mayoría, ya sea relativa o absoluta, sobre todo cuando tienes una mayoría absoluta, lógicamente, pues bueno, puedes hacer más o menos lo que buenamente quieras. Y depende mucho del talante de la persona que ostente la vara mando, ¿no? En el ayuntamiento. O sea que los próximos 4 años lo vamos a tener de la siguiente manera. El Partido Socialista va a continuar con una mayoría holgada y solvente que le va a permitir gobernar. Esperemos que lo haga con el talento y con el talante necesario como para Sobre no todo eso pensar segundo. en términos de Sobre todo eso mayoría segundo. Sobre todo absoluta. lo segundo porque Sí. ha faltado en esta primera legislatura. Claro, o sea, Sí, un poquito más de- talante y talento en el sentido de, Cintura. efectivamente, de pensemos que somos una mayoría mayoritaria pero no absoluta, con lo que estamos obligados, evidentemente, a dar una rendición de cuentas permanente desde el diálogo y desde la transparencia respecto de lo que se quiere o se pretende hacer, y que solamente te reserve el factor, digamos, mayoría absoluta en el momento en el que tú consideras de que que no pueda haber ese acuerdo o ese espíritu de consenso, pero no puede imponerse la mayoría absoluta como el rodillo de los años 90 que tantas veces hemos sufrido del Partido Socialista en su momento y del Partido Popular en la época de Aznar Ojalá, también en su ojalá y momento. te oigan, de verdad. No, sí, porque yo creo que la política ha cambiado. Es que la política ha cambiado. O sea, la sociedad hoy se mueve en términos de incertidumbre. Apenas hemos salido de una crisis. Bueno, Ya no hay teoría. si me escuchara un urdano me diría que cuál de las crisis hemos salido, porque Claro. todavía seguimos Estamos entrando en otra encadenando. ahora. Claro, o sea, ahora estamos entrando en otra. O sea, estos factores de incertidumbre
que nos afectan en la vida de lo cotidiano, o se incorpora en la manera de predicar en política y de llegar a acuerdos y de ser transparente y de aplicar la mayor sensatez posible. Oye, y en aquellas cosas en las que uno es firme, pues uno es firme y no se mueve. Bueno, pues si ahí tienes que aplicar la mayoría absoluta, aplícala, pero no pierdas la capacidad de darte a entender y de llegar a acuerdos con Claro, con porque los demás. aunque realmente sí, efectivamente, tienen la mayoría, pero es que hay otra mitad de Mérida que no le ha votado, Claro. y que también vive en Mérida, y a Claro. la que hay que atender, cuidar, y de vez en cuando, como que siempre hay que un poco darle un guiño a los otros, ¿no? Pero un guiño diario y cotidiano, porque ahora el Partido Popular pues vas a tenerlo metido en su batalla interna de reubicación, de liderazgo, de cómo se hace el equipo, de quién queda, de quién entra, de quién sale, de cómo retomar su actividad. Cuanto antes lo hagan, mejor. Sí, pero fíjate tú, es que a mí lo que me sorprende, 28 de abril, 26 de mayo, es que el Partido Popular está amparando sus malos resultados solo y exclusivamente en la fragmentación de la derecha. No es Cuando el año pasado dejaron de gobernar el gobierno de España, pero no por la fragmentación de la derecha, sino por un castigo que se le dio por sentencia de corrupción. Y esa corrupción todavía no ha aparecido como un verdadero problema que tienen dentro en el Partido Popular. Y también lo tendrán que gestionar de alguna lo tienen manera. todos los partidos, ¿eh? ¿No? El Partido Popular se ha escenificado ¿El que es corrupción? ¿Eh? El que es No, corrupción. no, todos los partidos Todos no los tienen un partidos problema de tienen corrupción. Bueno, el vuestro son Ah, santos todos. No, exacto, no, coño. Vamos a ver, no sí, jodas. sí, a lo que Pero- me vamos a quiero ver. referir. Vamos a Pero ver. ve que dice todo Vamos a ver. y No, claro, te ya, explico, porque tú vamos a ver. bien sabes que Sánchez ha sido el PP de la corrupción, el PP de la corrupción, el PP de la corrupción. es una realidad, ¿no? Y en su Digo yo. casa tiene también tela marinera, ¿eh? Pero Mira, para cortar, para coger las tiras de desastre y empezar. ahí es donde voy. Claro. Entonces, pero eso no se dice. Entonces, Claro. Hombre, claro, no querrás que te tiren Pero piedras, ni se pide interna- tiras pero ni sobre su propio internamente- tejado, pero ¿no? es que ni internamente se dice, porque en la reunión que tuvieron el otro día en el Comité Nacional y que luego de la famosa comida de los varones y el tirón de orejas a Casado, ahí absolutamente ninguno le decía, oye, mira que no. Y el otro. La corrupción, tal. Nada, absolutamente nada. Entonces digo, eso también hay que dirigirlo, Fue el ¿no? que dijo algo en Sí, lo único- en la comida, ni siquiera en la reunión. Lo único que le dijo es, si no te estás dando cuenta de que porque ahora hemos vuelto al centro, por eso hemos ganado un poquito más de votos, pero vamos, ya digo, vamos a ver, la corrupción es un cáncer que mina a cualquier partido político. Y o tú lo saneas y lo cicatrizas bien, o como tú lo omitas, el cáncer lo vas a seguir teniendo. pero te repito, ¿por qué solo focalizas en el PP? Pues porque No, es el no. que perdió ¿Y el PSOE qué le gobierno pasa? de España con Sí, una no, moción no, de pero vamos, censura. que eso, primos hermanos ahí, O ¿eh? sea, No sé si me que- explico. Primo- O sea, primos no, hermanos. no, pero si no Es es una que- cuestión de, no es una cuestión del otro más o de que no, No, si me refiero a el momento en el que se produce. Vamos a ver, en el caso del Partido Socialista en Andalucía y la pérdida de votos del Partido Socialista en Andalucía, Ha sido por la corrupción, vamos, totalmente. y ¿de nadie acuerdo? lo ha negado, ¿no? Pero no se, O se ha hablado de la fragmentación del pero no voto se de la tiene en la izquierda. boca todo el día. No, que es- no. O se ha hablado de que es que como me estaba peleando con Pedro Sánchez no me gustaba. Si yo es que alucino todavía con que le vote tanta gente. O sea, Yo que es que- no lo entiendo de verdad. O sea, Por eso digo ya que hay vamos, que, ya hay más que blanco y en limpiar- botella. Hay que limpiar y hay que cicatrizar. En eso coincido adecuadamente. contigo. Sí, sí. Eso coincido A eso me 100%. refiero. O sea, y no lo focalizo, simplemente digo que lo debe hacer. Y también lo debe de hacer aquí en Pero- Mérida. Y luego tienes a Vox, que Vox pues es como el águila, tío. Pero es Está que ahí no- planeando pero es que no a ver lo- dónde se asienta y a Desconocemos ver todo, qué trabajo. realmente no han gobernado Claro. en ningún momento. No, pero ni han gobernado ni se les ha visto. O sea, es que no. Es que no. Bueno, es una decisión, ya A ver, está. es que, Eso es que han coger pasado de 0 a un 100 trocito de. en nada. Claro, pero es que es un unos trocito de meses, PP, prácticamente. o sea, eso se ha inflado, bueno, ya sabemos cómo ha sido, ¿no? Hay documentales. Se necesita hay- Pero lo entonces. cierto sí es que se necesita no sé si entonces estaréis de talante y acuerdo talento. que Disculpa, las sí. disculpa, Fran, se necesita entonces talante y talento por parte del Partido Socialista. Se necesita, por tanto, participación como estos 4 años que ha tenido Unidas por Mérida. Se necesita orden en el Partido Popular cuanto antes Es que un Partido Popular fuerte hace bien a la ciudad. y sobre todo, bueno, pues a ver. Y Ciudadanos. Hombre, eso es tu opinión, ¿eh? No, pero No, todo, siempre, toda la siempre, fuerza, toda la siempre. fuerza, Ciudadanos. Fortalece tus Sí. convicciones. En cualquier Hombre, a mí me caso, gustaría lo que- iba a decir, si es cierto, es que en estas elecciones municipales, por primera vez, el efecto arrastre
se ha percibido. Normalmente era al contrario, siempre se celebraban antes las municipales y eran estas las que hacían el efecto de arrastre hacia unas generales. En esta ocasión ha sido lo contrario y la tendencia sí se ha continuado. Era una de las un mes incógnitas. después. Una de las incógnitas, estaban tan pegados y tal. Que yo por cerrar lo que decía, hombre, yo prefiero que mi pueblo sea menos de derecha y más de izquierda, que chacho. Ahí lo dejo. Sí. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque ayer conocimos que la capital extremeña, Mérida, se sitúa en 10º lugar entre los 15 municipios de España con mayor tasa de paro en el año 2018, del 27,1%, según los datos publicados este miércoles, como decimos, por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo a la estadística, Indicadores Urbanos 2019, los primeros municipios con más paro del país se sitúan en Andalucía y son Linares en Jaén con una tasa del 32,8%, La Línea de la Concepción en Cádiz 29,9%, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz con un 29%, Jerez de la Frontera, Cádiz con un 28,7% y Córdoba con un 28,5%. Le siguen Ceuta 27,4%, Chiclana de la Frontera, Alcalá de Guadaira y Talavera de la Reina con un 27,2% en los 3 casos. Mérida con un 27,1% de paro y después le siguen Granada, Huelva, Almería, Cádiz y Melilla. Sin embargo, hay que decir que según los mismos datos de paro registrados referidos al mes de abril ya de 2019, que es el último que tenemos, en Mérida esta tasa de paro registrado se sitúa en el 21,74%. 6.165 parados en una población de población total, no activa, población total de 59.352. Javier. Pues 10 puntos menos que en 2012, por los datos que he estado viendo ahí en el análisis de estadística. En 2012 estaba el 31,47% de la población, según la encuesta de población activa, estaba en desempleo, que no necesariamente inscrita fue el tope de la crisis, efectivamente. Y en los 6 años pues ha habido una reducción de 10 puntos. Yo creo que lo hemos comentado aquí más de una vez, ¿no? La ausencia de diversificación de la actividad económica de Mérida pues le genera este lastre y este castigo, ¿no? El tener un predominio tan grande de lo que es la administración pública y los servicios públicos, pues claro, por un lado te estabiliza mucha población, pero por otro lado te impide lo que es una generación de mejores dinámicas de empleo. Y esto pues se nota, y esto es una rémora. Por eso lo que tantas veces se ha dicho de la necesidad de diversificar y de mejorar los distintos canales de actividad económica, ¿no? También es verdad que en el contexto en el que nos movemos ahora, para colmo, el empleo que se crea pues es un empleo que nace precario, en 2 o al menos en 3 partes. La parte salarial, que no va a mejorar, por tanto, los indicadores de desarrollo de consumo que se pueda dar en la propia ciudad, eso no acelera. 2, la precariedad en cuanto a la duración de los contratos. Y tercero, además de la temporalidad de los contratos, la parcialidad de las contrataciones, que ni siquiera son contratos a jornada completa, muchos de ellos, ¿no? Todo eso son elementos con los que desgraciadamente pues no van a contribuir a una disminución permanente del desempleo, ¿no? Hay mucho sector servicio aquí en Mérida. Hemos enfocado demasiado al turismo, la ciudad, que cierto es, tenemos un tesoro maravilloso que nos aporta ese colchón, porque si Mérida no tuviera el sector servicio, yo no sé, digamos, a qué nos podríamos dedicar, ¿no? Solo y puramente claro, entonces, yo insisto una y otra vez más, siempre lo digo, hace falta el tema industrial, traer industria aquí que dé un tipo de trabajo o de contratos, como tú dices, sólido, permanente y con unos sueldos un poquito menos precarios. Si el tema de enfocarlo todo o de apostarlo todo, que sea el sector servicios el colchón que nos está salvando de momento de una crisis más profunda, es muy peligroso, porque si entramos en esa crisis que parece ser que nos están anunciando, que ojalá y no entremos, de verdad, ojalá Estados Unidos y China se entiendan y no nos afecte más de lo que parece ser que va a afectar. Me extraña. Sí, yo creo que sí llegarán a un acuerdo, no son tontos. Pero volviéndolo a lo que te decía, si entra la crisis a tope, el sector servicios es el primer afectado, porque la gente lo primero que hace es cortarse el turismo.
Así que deberíamos pensar en eso. Anunció hace poco el alcalde que iba a venir una empresa. Hombre, pero es que esos anuncios en campaña electoral... Ya, a mí me pareció curioso, fue como el Corte Inglés de Pedro. Claro. ¿Os acordáis del Corte Inglés? Que esa otra. El Corte Inglés de Pedro. Parece que- el Corte Inglés. Parece que a Claro, mediados de esto- julio se va a anunciar, según Ojalá, las informaciones que por eso tenemos, digo. la instalación de un centro logístico de Mercadona en Mérida. Hmm. No es igual O sea, que el de Bormujos, que es de Huelva, que es Bueno, enorme, pero Mercadona es muy potente, ¿eh? pero Sí, es sí. importante, es de Mercadona. Y No es está una mal. empresa sólida y con crecimiento. Entonces, eso, si es real de verdad... Oye, lo de Mercadona lo- estamos lo- dándolo como primicia, porque no se sabía qué No, empresa. yo no lo he sabía. dicho. Por eso lo he dicho porque lo había escuchado. Me sorprendió que en campaña electoral se soltara ese brindis al sol, ¿no? Sin decir, y en junio se sabrá, ¿no? Cuando hayáis votado ya os lo cuento. No lo sé. Yo la verdad es que con ese tipo de temas, hasta que no esté hecho, nada es cierto. de nada. Nada, pero nada de nada. Lo que comentamos del Corte Inglés, ¿no? Claro. Nada de nada porque Lo no que se pasa sabe. que- No se Bueno, sabe y la- nunca. y la- y la- Una estructura tan grande como una empresa como Mercadona o como, yo qué sé, grandes empresas tecnológicas que, Pero claro, hace aquí falta no van a convertir esto venir. en un centro logístico, ¿eh? Que es ¿Qué precisamente hace, nuestro qué hace fuerte. falta? Dice. Nuestro fuerte. Hombre, hace falta como el comer. Pero es que Ya nuestro te fuerte digo. es nuestra posición geográfica. Claro, lógicamente. O sea, es que convertirnos en centro logístico de distribución a Sí. nivel... Bueno, lo de la colocación en Pero si Badajoz solo del tienes que parque, darte- del parque, lo diré, del centro regional no tiene sentido. No, no tiene ninguno. sentido. Pero que además solo te tienes que dar un paseo por el Polígono del Prado. Si están todas las empresas de mensajería aquí en Mérida, todas tienen sede. totalmente. Y sedes grandes, ¿eh? Sí, 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 Pero sí, es que sí. hasta desde las más pequeñitas hasta, bueno, Correos, ¿no? Que tiene su central de distribución, Es Correo aquí grande. O sea, es que es lógico. Eso cae de cajón. No hace falta ser ningún genio. O sea, es lógico. Pero lo que falta es que caigan de la burra, pues por ejemplo el PSOE con el tema, ahora que está en el gobierno, digo, de las vías ferroviarias, ¿no? Eso es importantísimo. Ahí ya nos hemos cargado, bueno, se han cargado, porque nosotros nos hemos opuesto, yo he ido a manifestaciones en las que ni se nombran, para que no se cerrara ya, o sea, la vía con Salamanca, que se ha desmantelado ya por completo. Ya no hay posibilidad de volver a abrir la vía al norte, ferroviaria. O sea, ya no tenemos ni marcha posibilidad, atrás. ya no tenemos posibilidad de establecer Una nueva línea. Una nueva, claro, pero si es que había Sí, una pues que ha solo... dejado, efectivamente. Claro, que ya sea... No pasa nada No sé porque cuál se es el invierte término. aquí. Hay un término de No, no. ferrallar o algo así, no sé, que es cuando se quitan ya las vías. Sí. Entonces ya te lo cargas. Y ya no existe la posibilidad de comerciar con el norte, con Asturias, con León, o sea, de transformados de allí y traerlos para acá en tren, para que salgan por La Vía de Huelva. la Plata, la Vía de la Plata. Efectivamente, pues fíjate, algo tan importante. Anda que no he hecho yo, un par de documentales institucionales me tocó hace ya por lo menos pues, casi 15 años, hacer sobre el tema de la Vía de la Plata y lo que no hemos llenado con la ruta de la Plata a la boca a nivel institucional, y al final, ¡zasca! El tren a tomar por saco. Coño, habrá algo que vertebre más el territorio, Totalmente. que genere más riqueza. Además, la logística, estamos hablando que, hombre, que la logística no son pocos puestos de trabajo y normalmente están bien remunerados. O sea, la gente que trabaja en logística no es que tenga unos sueldos de miseria precisamente. Entonces, De hecho, bueno, pues a yo- Mérida la revitalizó el tren. Cuando Sí, se fundó está aquí clarísimo. la estación en el principio. Está clarísimo. Fue la que levantó Mérida, que era un pueblecito. Sí. Exacto. Ahí, lo que yo sigo diciendo, y lo digo otra vez más, es que no podemos estar pensando y tener la actitud de espera de ver si viene alguna empresa No, de no, no, fuera. hay No, que ir a no. buscarlas. Hay que ir a buscarlas. Porque Está o se clarísimo. va a buscar. Pero por eso y te decía yo hace- antes- y incluso, pero ¿y Sí. quién va a buscarla? Es decir, No, si pero, es que hombre, el propio empresariado local y el propio comercio local tiene que darse a sí mismo una vuelta y tiene que buscar alternativas, porque es que si Pero- no, como tú no generes los propios recursos, es decir, mientras tú sigas viendo a tu vecino como un competidor Exactamente. y no como un aliado, no vamos a ninguna parte. Mira, hace 8 años todavía había cajas de ahorro extremeñas que podían hacer y volcar inversiones en Extremadura. Eso luego en el, Quedan tercer, dos. en el tercer punto Quedan creo que dos. si, Bueno, quedamos dos. si llegamos al tercer punto yo creo que ahí hay que hablar mucho del Quedan tema del dos. ahorro, de los bancos y demás. No, pero es verdad, Pe- es decir, sí, la sí, sí, no, digo, capacidad pero que- de generar recursos, tela marinera. de generar recursos vía crédito, de focalizarlo en el territorio, de hacer acompañamientos Claro. a las propias empresas en el territorio, eso, pues por ejemplo, hoy desde entidades financieras, pues te quedan dos. Caja Badajoz Estamos no existe. hablando- Caja Badajoz no existe. Oye, No la- existe. la Es que de- obra social, que también era importante. Del paro que estamos hablando, o sea, el paro es que, Dios mío, Sí, la obra habrá social algo, es muy más, importante. habrá algo más complejo y más denso. Si antes daba lo que hablábamos del tema de la ley electoral para hacer un estudio, el análisis de los datos, esto da para una tesis doctoral. O sea, el paro no lo vamos a analizar aquí en 15 minutos, lógicamente. Hay cuestiones estructurales que influyen y muchísimo
Lo que suena, lo que llama la atención, claro, es la noticia, no decir, ostras, que Mérida está ahí en el top 15, por lleva desgracia. 3 años así, ¿eh? Lleva 3 años así. Sí, sí, y además nosotros ya lo hemos dicho, es complicado, o sea, es muy complicado de analizar el por qué Mérida en concreto está ahí a la cabeza en la región y en la cabeza a nivel nacional. Nos dan tortas por todos lados, ¿eh? Totalmente, o sea, Cuidado, entonces que el problema viene por ahí. nos tenemos que hacer mirar muy bien este asunto, porque es un asunto estructural. O sea, entonces, claro, y el tema de las empresas, el fomento del pequeño comercio, el fomento de los pequeños negocios que hay aquí es fundamental y es vital. O sea, un desastre como el que ha pasado en Badajoz no nos lo podríamos permitir. Quiero decir, en Badajoz con el Faro, o sea, tenéis que pasear por el centro, no sé si vais habitualmente a Badajoz, calle Menacho, calle Muñoz Torrero, o sea, es un desastre. Ha dado un bajón el comercio. ¿Cómo? No, es una ciudad fantasma directamente, no es que haya pegado un bajón. Pero es que el Faro es que es horrible. Pasa como o sea, en Madrid. Se han producido dos cosas a la vez. Por un lado, la apertura del Faro y por otro lado, el cumplimiento de los alquileres antiguos con la actualización de las rentas, con lo que muchos locales se han visto obligados a cerrar. Entonces, pues es lo que está comentando. Negocio de toda la vida, eso totalmente. ya parece un queso gruyere. Está lleno de agujeros de locales vacíos. Es horroroso, ¿no? horroroso. Aquí también pasó, en la calle Santa Los Eulalia. alquileres Nos pasó insostenibles. Vamos, absolutamente insostenible. Por eso digo de que efectivamente no podemos ver a nuestro vecino como un adversario desde el punto de vista del consumo, sino un aliado necesario para poder hacer, bueno, pues con la población que se puede atender de Mérida y comarca, un núcleo desde el punto de vista de atracción comercial fuerte. Y a partir de ahí generar. Hay que tener cabeza ahí, pero evidentemente tienen que ser industrias que tengan un alto valor añadido en el empleo. O sea, porque a mí no me vale una industria muy gorda, pero que genere 15 o 20 o 100 puestos de trabajo, porque eso no me soluciona nada. Que da casi más problemas que beneficios. Hombre, claro. O sea, pero el impacto negativo de una industria fuerte que genera poco trabajo. Pero poco. Claro, ¿yo para qué quiero eso? Oye, ¿qué pasó con la azucarera? Ahí estaba yo pensando en ello. Yo estaba pensando precisamente en la azucarera, porque claro, la azucarera en sí... Es que ya no es la azucarera, es lo que trae la azucarera. Es muy potente como industria, tiene un impacto medioambiental ciertamente negativo. Pero que, a ver, que hay que controlarlo mucho, porque es muy sensible, el tema de los cultivos, el tema de la contaminación de la propia planta, y claro, luego genera unos puestos de trabajo pocos, porque eran 200 en temporada. Los que trae son muchos, ¿eh? Claro, alrededor de maquinaria, además. Y puede ayudar además al tema de logística. Si nosotros no nos hemos negado a la azucarera, ni mucho menos, en ningún momento. Nosotros hemos hecho un análisis y lo que sí establecíamos eran 3 puntos, ¿no?, básicos que se tenían que cumplir para decirle que sí a la azucarera. El primero ya no se cumplió y a partir de ahí no hemos dado ningún paso más en el avance con el tema de la azucarera. Pero el primero fue el de la progresividad fiscal, que ya eso el equipo de gobierno se lo saltó por donde se lo saltó. Vaya, o sea, está clarísimo. Ahí de progresividad fiscal ya hemos acabado de hablar. Y el que más pone, menos paga. Entonces, bueno, a mí eso no me gusta. Pero mira, si es necesario y tal, y que venga la azucarera, por lo menos que respeten el tema del convenio laboral del azúcar y que respeten el tema de los controles medioambientales. O sea, es fundamentalísimo. O sea, sí, pues fíjate, solamente tenemos una chimenea. Sí, fíjate la que lía. Y la que lía cuando viene la para acá, la que lía. Y la azucarera, si no recuerdo mal, no sé si eran 2 o 3, pero es que son el doble de alta. Y las nubes de humo que se pueden montar es como quieras. El impacto que lo hablamos, el impacto visual, el impacto medioambiental. Y luego también ha habido movidas con la Almazara vertiendo al Guadiana. Sí. Yo es que ya, lo de Guadiana lo di por perdido hace muchos años, pero volver a bañarme en el Guadiana, que es un sueño que tengo, creo que ya no lo voy a cumplir. No, si no lo has hecho ya difícilmente. No, ya dejé porque hubo 2 años seguidos que me cogí una infección de orina y ya dije, se acabó. Se acabó, que duele, duele. Claro que sí, duele. Tú que vas mucho para la carretera, igual que voy yo, por allá, tremendo, ¿te das cuenta que el aire, pero que el aire siempre se aleja de Mérida? Sí. Casi el 80% de las veces el aire está alejándose de Mérida. No sé por qué, pero ocurre. Bueno, las corrientes que han estudiado también el tema de la instalación, porque saben que los vientos predominantes son de esa componente, ¿no? Y pasa pero cuando pasas por la carretera, bueno, tremendo, es una niebla, pero sí. en Londres, y huele directamente, y huele totalmente. Sí, es cierto. Bueno, en fin, y más que, fíjate, de la azucarera, lo que yo temo es la contaminación, es decir, que se gestione bien la salida de las aguas al Guadiana. Claro, eso es más importante, muy complicado y porque salen a temperaturas muy altas. Y yo espero que
que los controles se realicen, que la azucarera venga, por supuesto. Pues mira, yo creo que más que esperar tenemos que ponernos las pilas. Sí, porque es río arriba. Y es decir, nos viene a nosotros. Sí. Sí. Viene directo. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros. No vamos a poder hablar del ahorro, mañana lo haremos. Esto que nos dicen por una parte que ahorremos y por otra parte que se bajen los salarios. Entonces, ¿cómo se puede ahorrar? ¿Cómo ahorran las familias? Una punta ahí. Yo le diría al Banco de España que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a que nos devuelva la banca el dinero que le hemos puesto todos ahí para ayudarle y que Ostras, se es que y cada vez que dejen habla el de Banco de tonterías. España últimamente sube el pan. Cada vez Que se dejen de hablar tanto del Banco de España. de los ahorradores y de nosotros, de los pobrecitos ciudadanos del pueblo español, y que a los bancos le metan mano y que devuelvan lo que se les ha prestado. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros de los jueves. Gracias a Juan Francisco Blanco. Nada. Gracias por estar aquí. También a Javier Segura. Hemos disfrutado. Gracias también a Sí, Antonio ha Mores. sido una picota bonita. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. No se vayan porque ahora tenemos una entrevista con Antonio Rodríguez Osuna. Queremos saber exactamente qué análisis se hace directamente de estos resultados electorales, pero será después de una pausa de publicidad. Hasta entonces, le emplazamos. Buenas noches y que sean felices.